poder abrir la escritura junto con ustedes, les pido que vayamos a Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bendito Dios y Padre, te agradezco, Señor, por este texto de tu palabra, por este fragmento que nos va a enseñar e instruir tantas cosas que, bendito Dios, nos va a mostrar con la realidad de la resurrección de tu precioso Hijo, que es el fundamento de nuestra salvación. Gracias, Señor, por tanto. Te pido, Señor, que puedas hablar a través de mis limitadas capacidades para que tu palabra sea fielmente expuesta conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A finales del siglo XVIII, un joven estudiante de la Universidad Martín Lutero Heidelberg, ahí mismo donde Lutero clavó las 95 tesis, estaba con serias dudas sobre su fe cristiana. Él era hijo de un pastor reformado y tenía numerosas cartas con su padre. Finalmente, el 21 de enero de 1787, llegó la bomba, una carta a su padre donde le decía esto: Usted dice que la fe es la prerrogativa de la deidad. Ay, querido padre, si cree que sin esta fe nadie puede alcanzar la salvación en el otro mundo ni tranquilidad en este, y tal lo sé es su creencia, entonces ore a Dios para que me la conceda, porque yo la he perdido. No puedo creer que el que se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre sea el Hijo del Dios verdadero y eterno. Perdón, que el que se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre sea el Dios verdadero y eterno. No puedo creer que su muerte fue una expiación vicaria. No puedo creer en su resurrección de entre los muertos. Con unas líneas tan tristes, ustedes podrán imaginarse que este joven abandonó las filas del cristianismo, se volvió ateo, agnóstico. Sin embargo, les hablo de Friedrich Schleiermacher, un célebre teólogo y filósofo erudito alemán, quien fue ordenado al ministerio pocos años después, en 1794, llegó a ser pastor. ¿Cambió en algún momento su postura? No, siguió siendo un incrédulo, pero tampoco decidió abandonar las filas cristianas, sino que decidió redefinir al cristianismo en términos de una religión simplemente de experiencia personal y de elevación moral, negando cualquier hecho sobrenatural, incluyendo, por supuesto, la resurrección de Cristo. Hoy es respetado como una autoridad académica en lingüística, literatura y filosofía, siendo considerado el padre del existencialismo de Heidegger. Les estoy hablando del padre del liberalismo teológico, esa peste ideológica que hoy infecta y contamina numerosas denominaciones, iglesias y seminarios evangélicos, y cuyos resultados visibles son aterradores. Una pastora en Canadá que afirma ser atea, y aún así sigue siendo pastora. Pastores y pastoras abiertamente homosexuales, Biblias editadas con perspectiva de género. Todos son los frutos podridos del germen de la incredulidad y del abandono de la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que destruye la sabiduría de los sabios de este mundo y que escogió lo necio para avergonzar a los sabios, y lo débil y lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Y un ejemplo de eso vemos en nuestro texto de hoy.
puesto que Dios en su infinita sabiduría e insondable soberanía quiso que el Señor Jesús resucitado se manifestase en primer lugar a lo más vil y menospreciado de su época, esto es, a mujeres, específicamente a María Magdalena. Ella no había tenido mayor relevancia en el ministerio de Jesús, siendo nombrada en Lucas 8 junto con otras mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles, sin tener más currículum que haber sido esa mujer que tenía 7 demonios, de la que el Señor la libró. Pero pasa de ser apenas nombrada a ser nombrada varias veces en los acontecimientos de la muerte y resurrección, y pasó a convertirse en el primer eslabón de la transmisión de la noticia de la resurrección. Es la primera que recibió la comisión del Señor de dar testimonio de su resurrección. Así que María Magdalena pasa a ser un modelo para todo aquel creyente que se percibe a sí mismo débil, insignificante o incluso inútil para la obra. Así que hoy vamos a ver 3 etapas que María Magdalena experimentó con su encuentro con Jesús resucitado, con el propósito de que tengamos plena certeza de que Jesús resucitó y vivamos dando testimonio de su resurrección. Vamos a ver 3 etapas que María Magdalena experimentó en su encuentro con Jesús resucitado, con el propósito de que tengamos plena certeza de que Jesús resucitó y vivamos dando testimonio de su resurrección. La primera etapa es la desconsolada incredulidad de María, los versículos 11 al 15. La segunda etapa, la gozosa fe de María, versículos 16 y 17. Y por último, el obediente testimonio de María, el versículo 18. Así que empezamos con la primera etapa, la desconsolada incredulidad de María. Dice en nuestro texto que estaba fuera llorando junto al sepulcro. Quisiera que nos pongamos un poco en contexto con el orden de los acontecimientos. El domingo temprano, antes de la salida del sol, las mujeres que solían acompañar a Jesús y a los apóstoles fueron al sepulcro. En total serían varias mujeres: María, la madre de Jacobo, Salomé, Juana, María Magdalena y varias otras mujeres más. La intención era renovar las especias aromáticas que estaban entre los lienzos de Jesús, ungirlo con aceite, todos los rituales que se hacían para honrar a los difuntos, según las costumbres hebreas. No nos debemos olvidar que Jesús estaba en un sepulcro labrado para una familia muy adinerada. Esto quiere decir que estaba labrado directamente en la roca caliza y no estaba metido en un nicho, sino que estaba puesto sobre una banqueta de madera que se llamaba el acrosolium, donde se dejaba reposar al difunto al fondo de la tumba, mientras que en el medio había como un foso central donde los familiares o seres queridos podían erguirse cómodamente para hacer todas las tareas para honrar el cuerpo del difunto. Este ritual podía extenderse por más de un año hasta que fuese posible recoger los huesos del difunto y dejarlos en un osario, que era una caja de piedra más pequeña, en algún nicho que tuviese la tumba familiar. No sé si podemos ver ahí se puede ver el acrosolium de frente, donde María, bueno, aquí la imagen se ve María entrando como que de lado para que se pueda ver. En realidad estaba de frente el acrosolium, pero la tumba estaba un poco más por debajo del nivel de la tierra, unos 60-80 centímetros, así que tenía que inclinarse un poco para ver lo que vamos a ver después. Al parecer María, más joven que las demás, apresuró el paso y llegó primero al sepulcro. Es llamativa la corrección que hace la Biblia textual al versículo 1 del capítulo 20. Nos dice que María Magdalena no es que vio quitada la piedra del sepulcro, sino que vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente vio la piedra, probablemente de lejos, simplemente vio la piedra quitada y volvió inmediatamente corriendo a avisar a los apóstoles, suponiendo que se habían robado al Señor. Para entonces ya el sol había salido y las otras mujeres que tuvieron este encuentro con el ángel que estaba encima de la roca, que inmediatamente después les invita a entrar al sepulcro, y luego ahí se le une el segundo ángel, según lo que nos cuentan los evangelios sinópticos. Las mujeres abandonarían el sepulcro y al poco rato llegan Pedro y Juan, según lo que el hermano Leonardo nos expuso el anterior domingo. Una vez que ellos abandonan el sepulcro, María Magdalena, que al parecer los había acompañado o iba un poco por detrás de Pedro y de Juan,
se queda llorando en el sepulcro, lo cual nos pone en el escenario de lo que está a punto de suceder, la primera aparición de Jesús resucitado. Juan quiere realzar este contraste entre Pedro y el otro discípulo que volvieron a los suyos y María que se quedó en el sepulcro. Para ella no hallaba ningún consuelo al hecho de que, además de la muerte atroz recibida por su Señor, aparte se asume el robo del cuerpo, impidiendo que ella y otras mujeres puedan cumplir con las unciones para honrar el cuerpo del difunto. El término original para llorar en este texto no describe un llanto tranquilo, sino un sollozo constante e inconsolable. María, como buena mujer, imaginó el peor escenario, que los judíos o quizás los romanos se habían robado el cuerpo para tirarlo en una fosa común, para que se impida que la tumba de Jesús se convierta en un centro de veneración. Eso tenía en mente María, se robaron el cuerpo del Señor. Obviamente, ni los judíos ni los romanos tenían en mente sacar el cuerpo del Señor porque tenían miedo de la resurrección, pero no es una variable que María estuviese considerando en ese momento. Es en este momento que recién se inclina a ver al sepulcro, después de que pasaron Pedro y las otras mujeres por el sepulcro. Los ángeles que poco antes habían estado con las otras mujeres, según nos cuenta Lucas 24:4, estaban ahora sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo del Señor. Este no es un detalle menor, porque manifiesta con contundencia que el cuerpo no estaba allí, porque el acrosolium solamente daba espacio para que se ponga el cuerpo. Que haya dos personas sentadas ahí manifiesta que no estaba ahí el cuerpo, aunque dejaron el espacio al medio para que se vean los lienzos intactos y el manto doblado aparte. Al igual que Juan en el versículo 5, María debía inclinarse para mirar dentro del sepulcro. El piso del sepulcro, como vimos en el gráfico, podía estar 60 u 80 centímetros por debajo del nivel del suelo. Así que habían probablemente 2 o 3 escalones para acceder al foso central. Pero María no entró al sepulcro, solo se inclinó y vio a los ángeles. Ahora quisiera que nos pongamos un poco en el lugar de María Magdalena. Estaba abrumada de tal manera por la tristeza que no solamente no advirtió los lienzos que estaban ahí, sino que no le sorprendió en lo más mínimo la presencia de los ángeles. Como que, ahí hay 2 hombres. Parece como que no le sorprende en lo más mínimo. Esto contrasta mucho con lo que vemos en Lucas, cuando se aparecen los 2 varones con vestidos resplandecientes y las mujeres prácticamente se tiran al suelo, tan impresionadas por la presencia de los varones. María Magdalena está totalmente abrumada por la tristeza, ni siquiera se detiene a pensar qué hacen estos hombres dentro del sepulcro. Ellos inician la conversación con una pregunta que suena a una tierna reprensión. ¿Por qué lloras? El tiempo de la tristeza y el llanto ya habían pasado, el Señor había resucitado, era el tiempo del gozo y la victoria. Pero ella no veía con claridad la evidencia de la tumba vacía. Estaba sumida en la tragedia y el desconsuelo. Mis hermanos, ¿cuántas veces estamos sumidos en la tristeza, la tragedia y el desconsuelo, sin hallar paz ni esperanza en el devenir que se aproxima, teniendo, por así decirlo, la tumba vacía delante de nuestros ojos? Jesús ha resucitado y tenemos más que suficientes evidencias que alimentan nuestra fe, pero ¿cuántas veces perdemos de vista esta gloriosa realidad y vivimos como si Él nunca hubiese resucitado? Como si no tuviésemos la esperanza de la resurrección y una nueva vida con Él. Si viviésemos constantemente a la luz de la resurrección, sería muy distinto. Incluso nuestras aflicciones presentes serían cada vez más insignificantes. La respuesta de María a los ángeles demuestra que su tristeza solo era la consecuencia de su incredulidad. Mis hermanos, debemos huir de la incredulidad. Analicemos nuestros corazones si acaso estamos viviendo como incrédulos, como si no hubiese más esperanza que la actual vida que tenemos, llena de sinsabores y desdichas. Sin embargo, tampoco quiero caer en simplismos o negacionismos que tanto daño le hacen a los creyentes que realmente sufren en esta vida. El llanto y la tristeza no siempre es negativo desde una perspectiva bíblica. Eclesiastés 7, 2 al 4 nos dice: mejor es ir a la casa de luto
que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Es más, según el Señor Jesucristo, hay una bienaventuranza para los que lloran. Está en Lucas, que dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Esa tristeza de la que habla el Señor Jesucristo tiene que ver con los sufrimientos injustos y persecuciones que sufren los santos en esta vida por seguir a Cristo. El precio de seguir al Señor. Según los evangelios, seguir a Cristo tiene un altísimo costo en esta vida. Si no estamos dispuestos a dejarlo todo por seguirle y por servirle, no somos dignos de ser llamados discípulos suyos. Hay quienes predican un evangelio según el cual con seguir a Cristo se van a solucionar todos tus problemas. Eso es una mentira mayúscula. Porque quien decide seguir a Cristo con integridad en este mundo corrupto, inevitablemente va a sufrir. Pero la esperanza que nos da su resurrección es mucho mayor. Por eso el Salmo 126 nos dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Esta idea de sembrar lágrimas y segar frutos de júbilo fue recogida por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan, cuando en el capítulo 16, versículo 20, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso le estaba pasando a María Magdalena. Estaba llorando y lamentándose inconsolablemente porque, a pesar de la debilidad de su fe, ella amaba genuinamente al Señor. Es decir, a pesar de esta débil fe, este sufrimiento que ella tenía provenía de su compromiso con Cristo, con seguirlo, con ser su discípula. Así que toca sacar cara por la mujer de Magdala. A pesar de su incredulidad, su sufrimiento era aquel tipo de sufrimiento que la hacía ser bienaventurada, porque estaba a punto de tornarse en pleno e indescriptible gozo al ver nuevamente a su Señor. Entonces sintió que alguien estaba detrás y se volvió. Y vio a Jesús, pero no le reconoció. Se ha especulado mucho de las razones por las que María Magdalena no lo reconoció. Quizá tenía muy vívidas las imágenes de el Señor siendo lacerado, latigado, crucificado, y no lo reconoció por eso. Quizá todavía estaba muy oscuro, no había la suficiente luz para que lo viera. Quizá Jesús traía vestiduras que nunca había usado. Quizá no podía ver bien por el llanto que tenía. La explicación más natural la da el propio texto. María estaba inclinada y es probable que permaneciese así, aunque se dio la vuelta, es probable que permaneciese inclinada ante la presencia de un extraño. Además que tenía mucha certeza de que simplemente habían robado el cuerpo del Señor y no esperaba encontrarse con Jesús vivo. Dadas las evidencias de otros textos, también es probable que hubo una modificación o una transfiguración gloriosa del aspecto del Señor, del cuerpo del Señor, porque ahora, no se olviden, ha sido resucitado con un cuerpo glorificado. No se trataba de otro cuerpo o de una resurrección espiritual, cuidado con eso, es el mismo cuerpo. El punto de los evangelios es que es el mismo cuerpo el que se levanta. Por eso es que en muchos otros eventos era perfectamente reconocible por sus discípulos. Sin embargo, había sido transfigurado en gloria, de modo que no siempre era tan fácil reconocerle. Sabemos que los discípulos que iban a Emaús tenían los ojos velados, milagrosamente, por Dios. Pero, por ejemplo, los discípulos en la pesca milagrosa, que veremos después, no lo reconocieron a la distancia. Lo más probable entonces es que el cuerpo glorificado de Jesús se hiciese o bien perfectamente reconocible o bien difícilmente reconocible a los ojos de los discípulos, según la soberanía de Dios, que podía nublar o revelar al entendimiento de quienes veían a Cristo en cada evento de forma distinta.
Entonces, así como les nubló los ojos a los discípulos que iban a Emaús, se reveló repentinamente a María cuando pronunció su nombre. Seguramente fue la combinación de todas estas circunstancias, manejada por supuesto por la providencia de Dios, que permitió que María en un primer momento creyese que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el huerto. La petición hecha al supuesto hortelano es osada. Si se lo ha llevado usted, dígame, ¿dónde lo ha puesto? Yo me lo voy a llevar. Ella estaba dispuesto a cargar ella sola con el cuerpo del Señor. Sin embargo, el supuesto hortelano le había preguntado, ¿a quién buscas? No solamente porque llora, sino ¿a quién buscas? Apuntando que no debía buscar un cuerpo inerte, sino un hombre vivo. María, como fiel discípula y seguidora, amaba profundamente a Jesús hombre, pero no había entendido las promesas ni las profecías, que era necesario que padeciese, muriese y resucitase al tercer día. Por eso para ella todo esto no era más que pura tragedia. Pero su consuelo estaba ahí mismo, cuando el Salvador la llamó por su nombre, lo cual nos pone en la segunda etapa por la que atravesó María, la gozosa fe de María. Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Este es el punto de inflexión del relato, el punto de quiebre de la inconsolable incredulidad de María, por un lado, que se transformó en una gozosa fe. Pero aquí es importante, no fue una habilidad de María, un cambio de actitud que naciera de ella. El punto de quiebre en su transformación vino del llamado eficaz del Maestro. El punto de quiebre de su transformación vino del llamado eficaz del Maestro, haciendo un eco del texto de Juan 10:27 que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No es que simplemente reconoció la voz de Jesús porque antes le había escuchado hablar, sin reconocerlo. El solo hecho de que el hortelano supiese su nombre tampoco es motivo suficiente. Es una demostración de este llamado eficaz. El maestro que la llamó por su nombre le dijo, Miriam, y a ella se le reveló que era el Señor. María tuvo aquella experiencia profunda con la realidad del Dios encarnado, llamándola personalmente. Un llamado eficaz que transformó su corazón de una triste incredulidad a una gozosa e inquebrantable fe. Quizá tú no escuchaste tu nombre audiblemente de parte de Dios, pero si estás aquí, puedes estar seguro que Él te llamó personalmente y con el mismo llamado eficaz y poderoso. La reacción de María es instantánea. Volviéndose, le dice Raboni. María se vuelve. Al parecer, María estaba en una postura en la que no veía de frente a Jesús, o quizá había vuelto sus ojos al sepulcro inmediatamente después de la primera respuesta del supuesto hortelano. El punto es que al reconocerla, la voz de su maestro vuelve hacia él. Y quiero detenerme en este detalle, en este verbo, volverse. No pretendo caer en una alegorización o espiritualización del texto bíblico. Soy consciente que solo una interpretación literal y natural del lenguaje bíblico es la correcta, mientras que las alegorizaciones dan pie a numerosas invenciones humanas que insertan arbitrariamente ideas al texto bíblico. Pero no puedo dejar de advertir que el verbo que es usado aquí por Juan también es usado en otros contextos como sinónimo de arrepentirse. El Señor mandaba a Israel, por ejemplo, en Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor también afirmó en Mateo 18:3 que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y reitero, no estoy insinuando que Juan utilizase aquí el verbo dando a entender conversión. El verbo en este texto significa literalmente darse vuelta y se usa en ese sentido. Sin embargo, hay un hecho físico, el hecho de que María se da la vuelta hacia el Señor y que está ilustrando cómo también su corazón se estaba volviendo hacia su Salvador, aferrándose a la grata certeza de que su Señor había resucitado. Hoy no lo tenemos físicamente, pero el llamado a volvernos hacia Él está siempre presente.
¿Sientes que tu relación con Dios está petrificada o estancada? O quizá incluso sientes que no has conocido al Señor. La voz profética se sigue repitiendo hoy. Vuélvete a mí, que yo me volveré a ti. Los brazos del Señor están abiertos a todo aquel que se vuelva hacia Él. Y ella le dice, Raboni. Esta es una forma intensificada del hebreo rabí, dicha solamente por ella y por el ciego Bartimeo en Marcos 10:51. No solamente significaría maestro, sino mi gran maestro, una forma intensificada. Manifestaba una reverencia suprema y gran honor. La respuesta de Jesús de no tocarlo ha desencadenado multitud de especulaciones, algunas muy místicas, muchas que se han pasado, de por qué en ese momento el Señor no podía ser tocado. Más aún si empezamos a relacionar con otros textos y vemos que, por ejemplo, en Lucas, las mujeres sí se aferran a los pies de Jesús, lo adoran y él no dice nada. Y más adelante vamos a ver que a Tomás le invita a tocarlo y a tocar sus heridas y su costado. Entonces la pregunta es, ¿por qué María Magdalena no podía tocarlo? Incluso se ha especulado que tenía que primero ascender al Padre y que luego descendió de nuevo, cosas que no están en el texto bíblico. Pero la aparente incongruencia se soluciona con una mejor lectura del texto original. El verbo que aquí aparece en la Reina Valera como tocar no simplemente es un toque o roce, se trata de agarrarse o asirse con firmeza. Pero además este verbo está conjugado en un imperativo en tiempo presente continuo. O sea, lo que está haciendo Jesús es prohibirle que continúe una acción que ella ya está realizando. Por eso es que la Biblia de las Américas traduce de forma más acertada, suéltame. O sea, María ya lo estaba agarrando. Y quién sabe cómo lo estaba agarrando. Porque había quizá tanta fuerza y persistencia que parecía que no lo quería soltar. Había perdido a su Señor una vez y no quería perderlo de nuevo. Así que la orden de Jesús tiene todo sentido. Ahora que ha resucitado y va a ascender hacia el Padre, sus discípulos ya no pueden aferrarse a su presencia terrenal. Él debe terminar su misión ascendiendo al Padre, siendo exaltado a lo sumo, sentándose a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies y enviándonos el Espíritu Santo para que inicie la obra de la iglesia. Al decirle esto, Jesús le está diciendo que la relación íntima y personal que sus discípulos tenían con él iba a cambiar. No es que iba a ser menos íntima y personal, sino que ya no sería una relación corporal, porque él iba a ascender al Padre. Ahora sería a través del Espíritu Santo, a través del cual él va a habitar en cada creyente, y ahora tiene esa misma relación íntima y personal, pero no solamente con los discípulos que lo conocieron en la carne, sino con todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros. ¿Y por qué le dice todavía? ¿Será que hay un momento en el que la relación íntima y personal con el Señor va a volver a ser corporal? Sí. En Apocalipsis 21, 3 y 4, el mismo Juan nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en medio de ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a estar física y corporalmente con el Señor, porque Él va a volver en gloria. Tenemos esa promesa. Además, la orden de Jesús de soltarlo se complementa con la segunda, ve. María no debía quedarse ahí, debía ir con los discípulos y entregarles el primer mensaje de la resurrección. Es la primera vez que el Señor llama hermanos a sus discípulos. Y se hace incluso más llamativa esta situación al recordar que se trata de hombres que pocas horas antes lo habían abandonado. Antes les había dicho siervos, incluso les había subido de categoría amigos en Juan 15. Pero ahora que ha resucitado, y de hecho es el primer hombre resucitado con la naturaleza glorificada, ahora sí les puede decir hermanos. ¿Por qué? Porque vayamos a Colosenses 1:18. Él dice que, ahí dice Pablo que llegó a ser el primogénito de entre los muertos.
Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir que Él es el primogénito de entre los muertos? Él es el primer resucitado, pero el primer resucitado a la nueva naturaleza, a la naturaleza gloriosa que vamos a tener cuando seamos resucitados en el día final. Él es el primero. Entonces, en ese sentido, Él es nuestro hermano mayor, el primero de los que resucitó a esta naturaleza glorificada. Por eso, Pablo en Romanos 8 también puede decir que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Su obra en la cruz y su resurrección consumaron nuestra adopción. Y la doctrina de la adopción es tan preciosa, hermanos. Quisiera que repasemos brevemente todo lo que se consumó con la resurrección. En primer lugar, la resurrección es el fundamento de nuestra regeneración, de que seamos nacidos de nuevo. Pablo nos dice en Efesios 1:19 que nosotros creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestra fe, el hecho de que nosotros podemos creer, es el resultado de la operación de la fuerza del poder de Dios, el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es el poder de la resurrección de Cristo que nos hace nacer de nuevo, que nos regenera. Pero no solamente eso. La resurrección es el requisito final para nuestra justificación, ese acto judicial forense por el cual Dios nos declara justos sobre la base de la justicia de Cristo. Somos investidos de la perfecta justicia de Cristo. Ese acto requiere para su consumación de la resurrección. Pablo nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es la relación entre la resurrección y la justificación? El resultado es, la relación es esta. La resurrección es el acto a través del cual el Padre acepta el sacrificio de su Hijo y todos sus efectos. El hecho de que Él fue perfectamente justo y ganó nuestra salvación, lo sabemos, porque el Padre lo levantó de los muertos, porque la muerte no podía retener a aquel que fue perfectamente justo. Entonces la resurrección es el fundamento de nuestra justificación. También la resurrección es el fundamento de nuestra santificación. Pablo nos dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida de santificación por la resurrección de Cristo. Es el resultado de que Él resucitó. Finalmente, su resurrección es la primicia de lo que esperamos nosotros, ser resucitados en su semejanza. 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, la resurrección de Cristo también es el fundamento de nuestra esperanza de ser resucitados y glorificados juntamente con Él. Y mis hermanos, eso podría ser todo y ya es suficientemente maravilloso y grandioso para gozarnos por la eternidad, por el gran amor de Dios dado por nosotros en la muerte y resurrección de su Hijo. Pero no es todo. Hay algo más. Que Dios nos dé nueva vida, que nos declare justos, que nos purifique, que nos glorifique en el día final, y es demasiado para criaturas viles y pecadoras como nosotros. Pero además, adoptarnos como hijos. Sí. La adopción es la obra cúlmine de la obra de salvación. No solamente nos declara justos delante de Él, nos adopta como hijos suyos a través de la resurrección de su Hijo. Pablo nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Y esto se da por medio de la fe en Cristo Jesús, la unión que tenemos en Él, en su muerte y resurrección. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es aquí donde por primera vez nos llama así. Y su mensaje es: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Noten que aquí no dice subo a nuestro Padre y nuestro Dios. Esto es relevante, porque está incorporándonos en la relación filial con el Padre,
pero está manteniendo la distinción que hay con Él. ¿Se dan cuenta? Mi Padre y vuestro Padre. No dicen nuestro Padre. Hay una distinción que mantenemos con el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos por adopción. Jesús nos incorpora con la relación filial con Dios sin borrar esta eterna distinción que siempre vamos a tener con el unigénito del Padre, engendrado en la eternidad, quien es la gloria de Dios y la impresión o copia exacta de su esencia. Así que nuestro hermano mayor, Jesucristo, es el vínculo que tenemos con el Padre, porque con el Padre comparte la inmutable e indivisible esencia divina, mientras que con nosotros comparte la esencia humana. Y nuestro hermano mayor ascendió a la diestra del Padre, lo cual es un aspecto central de nuestra salvación. Debía ascender, subo a mi Padre y vuestro Padre. ¿Por qué era necesario que él ascendiese? Para que él interceda constante por nosotros, para enviarnos al Espíritu Santo y para volver de lo alto con poder. Un mensaje que merece ser predicado y que me lleva a la última etapa por la que atravesó María, el obediente testimonio. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El resultado de volverse al Señor se hizo notar de inmediato. María superó ese deseo de no querer soltar al Maestro y le obedeció con entusiasmo y precisión. Con emoción, dice el texto literalmente, les anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y con precisión les dijo todo lo que Él les había dicho. Lucas nos dice que los discípulos lo tomaron con locura, que no creían esas palabras. Es que en ese tiempo el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. Hoy es una de las pruebas más importantes de la veracidad de la resurrección. Mis hermanos, si un judío hubiese querido inventarse una historia como la resurrección en el siglo I, lo último que hubiese hecho habría sido incluir mujeres como testigos de primera mano. Las mujeres no eran consideradas testigos dignos de confianza, ni judicialmente ni en ningún sentido. Eran consideradas como menores de edad o incapaces. Incorporar mujeres le quitaría toda seriedad y verosimilitud a la historia según los parámetros judíos, griegos y también romanos. Así que la inclusión de mujeres, y específicamente de María Magdalena, en la historia de la resurrección, solo podía obedecer a que realmente estuvieron involucradas y tenían que decir la verdad, y que este suceso realmente acaeció. Pero lo que en ese momento le daba debilidad en al testimonio, hoy lo hace más fuerte, ahora que no tenemos esos prejuicios. Sabemos que los autores bíblicos se arriesgaron a poner a mujeres como testigos porque era simplemente verdad, aun cuando ese testimonio quizá les hubiese quitado verosimilitud. Pero aquí me hago una pregunta. ¿Por qué el Salvador se apareció primero a María Magdalena, poco después a las otras mujeres, antes de presentarse a los apóstoles? Puede darse una conclusión quizá un poco escueta, que simplemente fue porque las mujeres estaban más cerca, porque acompañaron al Señor en su crucifixión, fueron las primeras que fueron al sepulcro. Pero incluso todo eso está dentro de la providencia de Dios. El Señor quiso que fueran mujeres las primeras que lo vieran. Hay más importancia en las mujeres en el ministerio de Jesús que a lo que muchos reformados les gustaría, de hecho. Podríamos reducir el argumento a que simplemente fueron más cerca, pero hay algo más. La mejor respuesta tiene que ver con la vindicación de la mujer. En el huerto del Edén, Eva fue el canal a través del cual la mentira de Satanás engañó al hombre, quien pecó y por su pecado vino la muerte a toda la humanidad. En el huerto donde sepultaron a Jesús, María fue el canal a través del cual la verdad de la resurrección del Señor, quien derrotó para siempre a la muerte y al pecado, llegó en primer lugar a los hombres, a los apóstoles. Por esto, siglos después, Hipólito de Roma y después Tomás de Aquino llamaron a María Magdalena apóstola apostolorum, que quiere decir apóstola a los apóstoles o enviada a los enviados, no porque tenga rango apostólica, eso es absurdo, no es que tenga rango apostólico, sino porque a Dios le plació entregar la más importante noticia de la historia, en primer lugar, a través de una mujer. ¿Sientes que por tu falta de relevancia no eres el indicado o la indicada para dar testimonio de la resurrección de Cristo? Mira a María Magdalena.
No podemos, como ella o como los apóstoles, entregar un testimonio ocular de la resurrección. Sin embargo, por la regeneración en nuestros corazones, la santificación progresiva que tenemos y la esperanza de nuestra glorificación, sí podemos dar un testimonio personal de que Jesús ha resucitado, que vive en nuestros corazones. Y si hay alguien aquí que percibe que Él no vive en su corazón, puede, como María Magdalena, volverse a Él. Él está llamando, vuélvanse a mí. En el año 1932, el pastor anglicano Alfred Ackley se estaba preparando para ir a su iglesia en Escondido, California. Era la mañana de la Pascua, del domingo de Pascua, y encendió la radio mientras se afeitaba en el baño. Se escuchaba la voz de un predicador liberal, un heredero de Friedrich Schleiermacher, que decía lo siguiente: buenos días, amigos, es la mañana de domingo de la Pascua. Realmente no me importa si Cristo resucitó o no. De hecho, yo creo que sus huesos están en alguna tumba de Palestina. Pero lo único que importa es que su verdad y su ejemplo sigue adelante. ¡Eso es mentira!, gritó Alfred al oír la transmisión. La señora Ackley oyó a su marido gritar desde el baño y le preguntó: ¿por qué gritas? El pastor Ackley le respondió: ¿escuchaste lo que dijo ese predicador inútil en la radio? Es la segunda vez esta semana que oigo comentarios así. Estaba evangelizando a un estudiante universitario judío, hablándole de Jesús, y me preguntó: ¿por qué debería adorar a un judío muerto? Y ahora este predicador liberal dice que no le importa que Jesús haya resucitado. Ese es precisamente el punto. Él no está muerto, Él está vivo. Esa mañana el pastor Ackley dio un memorable sermón sobre la resurrección, pero no era suficiente. Su celo por la verdad de la resurrección seguía presente y su esposa le recomendó que escribiese un himno. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Él vive, Él vive. Hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará mi amante Redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Bendito Padre Celestial, Señor, danos la fuerza de dar testimonio de tu resurrección, aun cuando aún no hayamos sido testigos de primera mano, porque tenemos la evidencia en nuestros corazones. Y Señor, si alguien no tiene esa evidencia en su corazón, te pido que obres en esta mañana, para que podamos dar todos el testimonio de que tu precioso Hijo ha sido levantado de entre los muertos para ganar nuestra salvación, que hemos sido adoptados por su obra, que hemos sido justificados y que tenemos esa relación personal e íntima con Él, porque Él vive en nuestros corazones. Gracias, bendito Padre Celestial. Te agradezco por esta palabra, porque has mostrado que a través de lo más débil, lo inútil e insensato de este mundo, tú puedes obrar poderosamente y avergonzar a los poderosos y sabios, porque así te ha placido, Señor, revelar estas cosas a los niños y ocultarlas de los sabios. Por eso te alabamos, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.